temporadas que para ti lo importante es sobre todo competir. Hoy es el primer partido en el que, salvo el primer cuarto, no se ha competido y seguro que eso es lo que más cabreado te tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy ha habido un equipo que ha venido a hacer un trabajo serio, ha venido con las ideas muy claras, sabía que tenía que hacer un baloncesto duro y encima pues la Palma ahora mismo está en un estado de gracia claro, ¿no? Está viendo un muy grande. Nosotros, un equipo absolutamente desdibujado, falto de carácter y falto de agresividad. Y yo siempre digo, se puede ganar o perder, y puedes perder de 30 y salir con la cabeza bien alta al pabellón. Nosotros hoy hemos salido por la puerta de atrás. El equipo no ha dado la cara, no ha salido como que tenía que salir. Está claro que nosotros ahora mismo tenemos una falta de confianza tremenda, fallamos cosas incomprensibles, tiros debajo del aro, solos, bandejas, tiros abiertos de 3 puntos, muchas cosas, ¿no? Y incluso tenemos miedo a jugar ciertas opciones claras que hay jugadores que se están echando atrás. Entonces, nosotros no somos un equipo de una calidad tremenda. Nosotros sabemos desde el principio de año que cada victoria, cada partido, nos va a costar muchísimo trabajo sacarlo adelante. Vamos a tener que luchar a muerte cada partido. Y vuelvo a repetir, vamos a perder partidos por diferencias probablemente, pero hay que salir de los partidos con la cabeza abierta y hay que competir todos los días, hay que competir, hay que dejarse todo lo que tienes en el campo. Y hasta ahora mis equipos siempre lo han hecho y hoy estoy profundamente decepcionado con mi equipo. Dicho lo cual, Nacho, ellos son un señor equipo, ¿eh? Sí, ya te digo que ellos tienen jugadores con mucha calidad, jugadores que para nosotros eran inalcanzables en el mercado, y luego tienen jugadores jóvenes que ellos van a ganar, mucho talento y bueno, han hecho un equipo muy competitivo. Además se han encontrado con que han tenido un comienzo de temporada muy bueno y ahora mismo están en un estado de gracia, están metiendo todo, ¿no? Incluso cuando hablaba con el entrenador del partido me decía que incluso están metiendo tiros malos, ¿no? y mal jugados, pero bueno, las dinámicas son así. Nosotros hemos entrado en la dinámica negativa, que nos va a costar muchísimo salir, tenemos mucha desconfianza ahora mismo y ellos todo lo contrario, ellos ahora mismo están en estado de gracia. No nos queda otra que levantar la cabeza y demostrar que los jugadores no, que todos tenemos carácter y que tenemos que salir de esta situación. Yo veo al equipo 3 semanas y a mí el equipo me encanta cómo trabaja. Vengo al campo y me encuentro una cosa absolutamente diferente. Hoy, no puedo decir eso de todos los días, hoy me encuentro una cosa absolutamente diferente. Entonces, pues eso es lo que más rabia me da, ¿no? Que los jugadores ahora mismo tengan, no demuestren todo lo que tienen, no lo saquen. Puedes fallar o meter, estar más acertado o menos acertado, pero el carácter tiene que salir. Tema, Nacho, de Jampa, decía Fernando que hasta 2 horas antes del partido teníais claro que podía jugar. Parece que ha hablado con el médico suyo finlandés y es el que le ha aconsejado que espere al menos otra semana. ¿Para Lérida esperas contar con él? Sí, yo de hecho esperaba contar con él hoy. Es cierto que era precipitado porque prácticamente lleva muy poco con nosotros, pero bueno, yo lo he visto en estos 2 días mucho mejor de lo que me lo esperaba ver. No esperábamos que pudiera estar y de hecho él no tiene el alta médica de su médico en Finlandia hasta el día 30, entonces bueno, pues hemos decidido ser un poco prudentes y esperar unas semanas.
partido defensivamente, hemos trabajado bastante bien. Ha sido especialmente importante para el partido el segundo cuarto. Creo que tiene bastante mérito para la defensa el esfuerzo que han hecho los jugadores en el campo. El hecho de que no hayan metido una sola canasta en juego dentro del segundo cuarto hasta la última jugada, ¿no? Y yo creo que ahí esa brecha que se ha abierto ha sido importante porque ha marcado un poquito, yo creo, lo que es el encuentro. Bueno, estoy muy contento con el derroche de esfuerzo de los jugadores de La Palma. Han trabajado sin descanso de la primera jugada a la última, salieron las cosas bien o mal, y bueno, yo creo que estoy más contento aún porque se está convirtiendo en un hábito trabajar duro todo el tiempo, y eso es difícil de conseguir, y estoy bastante satisfecho de que los chicos lo hayan hecho. Yo creo que en la segunda parte era vital que, con la diferencia del descanso, no entraran en los primeros minutos, y hemos podido controlar ahí más o menos bien el trabajo defensivamente. Han metido alguna canasta fácil, pero yo creo que no era una constante que pareciera endeble nuestra defensa en esos minutos tampoco. Yo creo que hemos podido controlar, y yo creo que ellos, viendo que no han podido acercarse en esos minutos, y que más allá de, yo creo que no sé si ha bajado a 13, 14, no recuerdo bien, pero más allá de eso, ellos han visto que pasaba el tiempo, que no se acercaban y que no se acercaban, y yo creo que les ha podido un poquito la ansia de querer recuperarla. Y bueno, pues también estoy bastante contento de cómo han administrado los jugadores en pista la ventaja, jugando con tranquilidad y con buen criterio en los ataques. ¿Es vuestro mejor partido de la temporada? No, yo no lo creo. Creo que hemos estado intensos, y en intensidad, en ganas, en esfuerzo probablemente lo haya sido, pero bueno, también hay una cosa que entre comillas falsea un poco el partido, que es el excelente acierto en tiros de tres que hemos tenido, ¿no? Eso es inaudito, eso nos ha pasado y nos volverá a pasarnos en todo el año. Hemos tenido toda la temporada, llevamos bastante bien, basta que lo digas para que se fastidie, pero llevamos bien la temporada, pero ya ha sido demasiado bien, no es normal, ¿no? No es normal. Pero ese acierto falsea un poquito tus ataques, porque hemos metido algunos triples que eran muy buenos de ataques nuestros, bien posicionados y bien ejecutados, pero hay otros que no. Y cuando la metes, pues parece que lo has hecho muy bien, y a lo mejor es que no lo has hecho tan bien. Y yo creo que hay bastantes ataques que no hemos estado tan bien, pero hemos estado muy acertados. Eso es una ventaja, evidentemente. ¿Y es verdad que vuestro objetivo es la permanencia, pese a lo que hemos visto hoy, a que lleváis 5 seguidas? Nuestro objetivo es, yo dije en pretemporada, me preguntaban, era una incógnita del equipo porque muchos jugadores nuevos, yo mismo era nuevo en la categoría, y no me sentía con fuerzas para hacer un pronóstico por desconocimiento, ¿no? Sin más. Entonces yo al principio solo decía que nuestro objetivo era competir en cada partido y ser lo más duros posibles y lo más intensos posibles. Eso se está cumpliendo, y por ahora vamos dando pasitos. Yo insisto que estamos bien, para estar contentos, pero llevamos 6 jornadas de liga y esto da muchas vueltas. Todo el mundo sabe que los equipos en una temporada de 34 partidos van para arriba, para abajo, y no puedes fiarte ni puedes dar por sentado nada. Llevamos 6 jornadas que eran 28. Entonces, ¿estamos contentos por lo que hemos conseguido por ahora? Evidentemente, muy contentos. Pero es un primer paso, todavía queda la mayor parte de